Vicky, usted ha indicado que una de sus primeras acciones cuando sea presidenta es devolverle el sombrero a María José Pizarro. Las últimas acciones que han pasado en el país en materia de orden público y de seguridad, en que han cambiado esa primera acción que usted había anunciado. Mire, no es una primera acción, evidentemente, en el sentido estricto es más como un sarcasmo, ¿me entiende? A mí me parece que eso lo que es un simbolismo. Y claro que tenemos que devolverle el sombrero de su papá a María José Pizarro. ¿Qué pasa? Pizarro fue un delincuente, fue un bandido, y eso ha sido el presagio, ese fue uno de los presagios de lo que venía en el gobierno de Gustavo Petro para Colombia. Nosotros no podemos poner a los delincuentes por encima de la gente que hace bien su trabajo, que respeta las leyes, que lo único que hace es luchar para sacar a su familia adelante. Entonces nosotros no podemos tener símbolos del mal. Para mí, el sombrero de Carlos Pizarro es un símbolo del mal. Nosotros tenemos que tener símbolos diferentes. El símbolo de la gente que trabaja, el símbolo de la gente talentosa, el símbolo de la gente que es berraca en nuestro país. No podemos generar como una especie de cultura alrededor del mal. Y fíjese que de alguna manera Petro lo ha hecho, porque entonces los grandes criminales del país sencillamente están libres por cuenta de que son gestores de paz. Eso no lo podemos permitir. 7 de agosto del 26, si Dios quiere, se acaban todos esos procesos de paz que están con la sombrilla de la llamada paz total, que es un fracaso. Hoy lo de Cúcuta es un dolor inmenso. Ver nuevamente nuestras ciudades, entonces ahora bajo la amenaza criminal del ELN, en este caso, o en otros lugares de las disidencias de las FARC y en otros del Clan del Golfo, estamos en manos de los bandidos y tenemos que recuperar el país. Y eso solamente podemos hacerlo con determinación y juntos. Los que pensamos así somos millones y lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que unir. La gente dice, únanse. No, unámonos nosotros, unámonos con los ciudadanos. No esperemos a que se junten los políticos, a que se junten politiqueros, a que lleguen otras cosas que vayan a entorpecer este camino. Unámonos nosotros, eso es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, justamente estos hechos se producen después del nombramiento de un militar por primera vez en 33 años. ¿Qué lectura le da usted a esta situación? Yo siempre he pensado que Gustavo Petro quiere destrozar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que nada de lo que él hace, lo hace con buena intención. Él quiere vengarse del ejército, vengarse de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Policía, y por eso ha hecho muchas cosas como las que ha hecho. Como por ejemplo, mire usted, hacer una barrida de generales y almirantes 60, más o menos cuando llegó a empezar a ejercer su mandato. 2, recuerde usted que la primera transmisión de mando, que es una cosa tan importante, simbólica, tan crucial para un gobierno, él tampoco llegó. No llegó, tuvieron que correrla para otro día. Ahí ya las cosas empezaron mal. Ha tomado decisiones muy equivocadas, destruyó la inteligencia con sus decisiones y las decisiones de Iván Velázquez, el ministro de Defensa que sale. Y ahora pues lo estamos viendo definitivamente, después de amarrarle las manos a la fuerza pública, lo estamos viendo nombrar a un militar en el Ministerio de Defensa. Entonces, está rompiendo esa tradición de tener a un civil desde hace ya 3 décadas en ese ministerio, que se volviera como un enlace de las decisiones que se iban tomando en materia de orden público y en materia de seguridad y seguridad nacional. Segundo, contra el general Pedro Sánchez, que es el nuevo ministro, pues no tengo absolutamente nada. No sé si ya habrá ocurrido la noticia, decían que iba a renunciar para poder asumir ya sin el uniforme. Pero si él se queda con el uniforme como ministro de Defensa, lo que genera es un tsunami dentro de las Fuerzas Armadas, porque hay por lo menos unos 20, 29, otros dicen que 10, pero hay muchos generales hasta de 4 soles y almirantes que son más antiguos que él. Entonces les tocaría, como se rompe el mando, tocaría que se fueran. No se pueden dejar mandar por uno menos antiguo. Usted sabe que así es la línea de mando en las Fuerzas Armadas. Creo que Petro está siguiendo un libreto, creo que todo lo que hace es por algo, no es algo que se le ocurrió, sino que tiene una intención. Y si pensamos en el lado bueno, pues ojalá el general
Pedro Sánchez tomara las decisiones correctas, nos liberara de las garras de los bandidos, desatara las manos de la fuerza pública, los dejara actuar, volvieran las operaciones, volvieran los objetivos de alto valor. Ojalá hicieran lo que toca hacer, pero yo en Petro no confío y yo creo que todo lo que está haciendo es para destruir las Fuerzas Armadas, para dejarnos indefensos, abandonados y que seamos más vulnerables. ¿Habrá elecciones en 2026? Porque algunos sectores piensan que todo este libreto está encaminado a que no se realicen las elecciones en 2026. Yo creo mucho que Petro tiene las elecciones del 26 aquí en su cabeza. Y por esta razón nosotros tenemos que estar vigilantes. Yo sí creo que muchas de las cosas, o si no todas las que está haciendo, son encaminadas justamente en la entrega de subsidios. Esa entrega de subsidios no es gratis, no es por un buen samaritano o un buen gobernante. ¿Por qué no ejecutó durante el año pasado? Por ejemplo, los años anteriores. Seguramente va a sacar toda esa plata de las fiducias y la va a invertir ahora y la va a entregar en subsidios, entregándole a la gente plata, dizque créditos blandos y no sé qué, de tal manera que amarre los votos para su proyecto político destructivo del 2026. Ojalá haya elecciones. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que cuidar nuestra democracia, nuestra libertad y el orden. Y de todas maneras, Petro tiene que saber que aquí estamos los ciudadanos, que él no es un rey, que no es Dios, que no es el dueño de todo y que no es el dueño de Colombia. Siempre repito que Petro no es Colombia y los colombianos tenemos que sencillamente hacer valer nuestra democracia y defenderla, pero ganas de que no haya elecciones y ganas de quedarse en el poder y ganas de dejar a alguien, todo eso lo tiene en su interior. Vamos a ver hasta dónde va a poder llegar con las reglas de la democracia y las instituciones y los colombianos que estamos aquí firmes. Vicky, usted indicó recientemente que Colombia debe parecerse más a la Argentina de Milei y menos a la Colombia de Petro. ¿Sabe por qué? Porque Milei, uno puede tener diferencias. No queremos ser como Milei. No queremos imitar a nadie. Cuando uno imita a un gobernante o a una figura, se vuelve una caricatura. Y entonces no funciona. No funciona. Siempre lo mejor será el original. A mí me gusta ser original. Lo que yo estoy proponiendo es un proyecto con la personalidad mía, con lo que yo estoy pensando, con mi pensamiento, no con el pensamiento de nadie. Habrá que traer cosas de cada lugar, lo que se esté haciendo bien en otras partes, que ya esté probado. ¿Y en qué lo está haciendo bien Milei? En el recorte del Estado. Él como mandatario se enfrentó a toda esa porquería de esa izquierda que llevó a Argentina a colapsar, que los llevó a la hiperinflación, que los llevó a ser un país inviable económicamente, que durante años tuvo secuestrados a los argentinos. Eso lo ha hecho muy bien. Él ha controlado la inflación, ha enfrentado esta situación de hacer un recorte de burocracia en el Estado, de volverlo más eficiente y eficaz. De ahí para allá, pues no voy a meterme. Creo que esa parte es la que me parece que debemos tener muy en cuenta aquí en Colombia. ¿Y por qué prefiero la Argentina de Milei a la Colombia de Petro? Porque la Colombia de Petro, tristemente, es para los bandidos, para que tengan más beneficios los bandidos. La Colombia de Petro es la del dolor, la de la muerte, la del miedo, la de la incertidumbre, la desconfianza de los inversionistas, la del riesgo para los empresarios, la de la fuerza pública con las manos atadas, la de las calles peligrosas. Es esa Colombia que tiene un gobierno que no lucha contra la corrupción como lo prometió. Entonces, no queremos esa Colombia. Queremos una Colombia diferente, una Colombia próspera, una Colombia floreciente, una Colombia pujante, con una empresa fuerte que trabaje en equipo con el gobierno, que genere más y mejor empleo, que haya más gente con plata en el bolsillo, con oportunidades. Esa es la Colombia que queremos, una Colombia segura. Que usted no vaya por la calle y le toque antes de salir guardarse la flechita de celular donde más pueda dentro del pantalón para que no se lo vayan a robar, que a su hijo no hasta le metan una puñalada por quitarle unos tenis o un reloj. Esa es la Colombia que queremos, una Colombia que se pueda recuperar y que camine en una dirección distinta, completamente contraria
a la dirección por donde nos lleva Petro. Bueno, usted acaba de regresar de una gira por Estados Unidos. ¿Cómo le fue por allá? ¿Cuál fue la percepción de esos colombianos y de los periodistas hacia su precandidatura? Más allá de mí, yo no fui para que me vieran ni para que me tuvieran en el radar. Yo fui a hablar en nombre de 50 millones de colombianos, los que están de acuerdo conmigo y los que no están de acuerdo conmigo. ¿Y sabe por qué? Porque fui a llevar un mensaje claro. Petro no es Colombia. Tenemos que evitar a toda costa las sanciones. Si hay sanciones para nuestras empresas, se acaba la empresa, se acaban las fábricas, se marchita nuestra economía, se acaban los empleos y sencillamente se acaba Colombia. Y al quedar debilitados económicamente, al colapsar nuestra economía, pues sería tan triste que quedaríamos en manos de Petro. Entonces trate de llevar el mensaje diciéndoles, ojo, que Petro está provocando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque definitivamente lo que quiere es que nos sancionen. ¿Para qué? Para poder decir que no hay elecciones libres, porque todo lo que Petro está haciendo de aquí al 26, todo, absolutamente todo, aquí en la mente tiene es las elecciones presidenciales y de Congreso del 26. Él quiere mantener su proyecto político destructivo. Si pudiera, se quedaría. Eso es lo que más desearía, perpetuarse en el poder como los dictadores, como el dictador Maduro, a quien aconseja. Usted sabe que le aconseja a Maduro, según dijo el propio Maduro. Entonces en Estados Unidos eso fue lo que dije. Él justificó a Maduro diciendo el bloqueo no permitió elecciones libres. Y él claramente puede aplicarnos la misma acá. Eso fue lo que fui a hacer. Hablé con congresistas, tanto demócratas como republicanos. Hemos tenido unas relaciones bipartidistas que tenemos que cuidar y conservar. Y tenemos que cuidar la relación con nuestro principal aliado en el mundo, una relación histórica. Necesitamos a Estados Unidos para salir de este hueco en el que nos está metiendo Petro. Necesitamos a Estados Unidos para hacer realidad una lucha efectiva contra el narcotráfico. Necesitamos a Estados Unidos para que nos ayuden también a reactivar a nuestra fuerza pública, a recomponer la inteligencia, a tener mejores equipos, a solucionar el tema de la flotilla aérea que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas. Entonces no podemos pelearnos con Estados Unidos ni tampoco con Israel. El 7 de agosto del 26, el embajador de Israel tiene que estar abriendo su embajada aquí en Colombia nuevamente y restableciendo las relaciones con un gobierno que siempre ha sido amigo y aliado. Vicky, ¿quién sería su fórmula a la vicepresidencia? Es muy temprano para decir cuál sería esa fórmula, pero tiene que ser una persona capaz, una persona decente, con una rectitud a toda prueba y que le sirva al país, que lo que quiere es servirle al país, no que el país le sirva a él. Usted sabe que muchos gobernantes lo que hacen es que llegan a servirse del país. Es el gobernante que se enriquece, es el gobernante que roba, es el gobernante que deja robar, es el gobernante que sube de estrato. No, aquí en este proyecto nada de esas intenciones cabe. Nada de eso cabe y por eso quien haga fórmula pues tiene que ser una persona que esté convencida de que este país lo tenemos que salvar. Tenemos que darle una dirección diferente completamente a esta por la que nos lleva el gobierno Petro. Y yo creo que tiene que ser de alguna manera un complemento. Tiene que ser una persona leal, una persona correcta. Eso es lo que me estoy imaginando ahora. Una persona que le sirva a Colombia con devoción, no para servirse a sí mismo. ¿Cómo financia su candidatura teniendo en cuenta que usted ha dicho que su candidatura es independiente? Mire, el tema de la financiación de las candidaturas es una realidad. Si usted no recauda unos fondos, pues sencillamente no va a poder hacer la candidatura. Lástima que eso sea así. Eso debería ser, a todo el mundo se le da la misma plata y se acabó el pastel. Eso debería ocurrir, porque aquí hay mucho riesgo en torno al tema de las elecciones. Hemos tenido un presidente como Ernesto Samper elegido por el narcotráfico, por el cartel de Cali. Un presidente como Juan Manuel Santos reelegido con la plata de Odebrecht, con un agravante, que si hubiera ganado Oscar Iván Zuluaga también habría sido el presidente de la multinacional de los sobornos. Yo misma lo denuncié con el equipo de la redacción de Semana, sacando la prueba reina, la grabación donde habla de esta manera tan turbia sobre todo lo que hicieron. Y ahora tenemos un gobierno cuestionado por todos lados, un gobierno donde la financiación de la campaña está en entredicho. También lo denunciamos en Semana. Empezamos esa denuncia con la denuncia contra el hijo del presidente a través de Day Vázquez, que era su esposa, y también después sacando los audios de Armando Benedetti, en los cuales quedó claro
que hubo plata, y lo han dicho ellos, no lo digo yo, plata en efectivo, donde se habla de 15.000 millones de pesos, que si se sabe quién dio la plata, entonces se van a la cárcel, se hunden todos. El hijo también dice que el papá sabía y que no reportaban la plata y que eran chorros de plata en efectivo, y que luego Laura Sarabia, según Nicolás Petro, fue la encargada de ubicar a todas esas personas de Euclides Torres, por ejemplo, que dice Nicolás Petro que aportó, toda esa gente que aportó, ponerla en posiciones importantes en el gobierno. Entonces, dicho todo esto, aquí lo que no va a haber es delincuentes, aquí va a haber, claro, aportes con unos límites de gente que le sirva a este país, de empresarios, de gente que uno pueda mostrarla sin que uno sienta vergüenza o esté aliándose con un criminal. Aquí no habrá Euclides, aquí no habrá pitufos, aquí no habrá nada que sea podrido, transparente y con unos límites para poder, pues, desarrollar lo que requiere una campaña. Y más adelante, usted sabe que las campañas tienen varias etapas. Lo que aspiraría es poder hacer un préstamo contra reposición de votos y liberarme de ese tema de tener que andar recaudando dinero. Bueno, Vicky, ¿qué representa para usted la figura política del presidente Álvaro Uribe Vélez, que a propósito estará mañana en Pereira? Mire, ¿qué representa Álvaro Uribe Vélez? Representa a una persona que ha trabajado por este país. Yo creo que nadie le puede quitar al expresidente Álvaro Uribe lo que ha hecho por Colombia. Pueden tener diferencias, pueden no gustar de sus ideas, de lo que ha hecho, pero nadie puede decir que él lleva décadas entregado al servicio público, entregado a servirle al país. Por él simplemente respeto, él tiene su partido, tiene sus precandidatos, está tratando de elegir a uno solo para que lo represente en su colectividad. Entonces eso es lo que le puedo decir. Hay mucha gente que quiere a Álvaro Uribe y yo le puedo decir que respeto, aprecio y valoro lo que ha hecho por nuestro país. Se habrá equivocado en algunas cosas, puede haber tenido desaciertos, pero han sido más los aciertos. Tenemos que recordar cómo era Colombia en el 2002 y cuál fue la Colombia que entregó Uribe. Es que no hay que decir nada más y no hay que ser de ese partido, ni hay que decir y aplaudir que todo maravilloso, no. Una Colombia recibió y una Colombia muy distinta y viable entregó. Y ya. Bueno, algunos analistas opinan que podría darse una alianza con esos del que sea elegido precandidato por el Centro Democrático para que usted sea la candidata de la derecha. Mire, yo creo que hoy yo estoy enfocada en crecer con los ciudadanos. Este es un movimiento ciudadano, yo no vengo de la política, no estoy buscando aval en ningún partido, voy a ir por firmas, no he militado, nunca he militado en ningún partido. Entonces tenemos que crecer, esto es como una ilusión. Entonces yo siento que esa ilusión se tiene que ir expandiendo entre los ciudadanos, entre los que pensamos que es posible salir adelante, entre los que creemos en el trabajo, entre los que creemos en el esfuerzo, en que nada puede ser regalado. Entre esas personas que están luchando por sacar sus familias adelante y que sabemos que el país va mal y que va por un rumbo que no es el adecuado y que nos vamos a estrellar y que vamos a colapsar y que podemos terminar muy mal, pues a todas esas personas es que yo quiero representar, a la gente buena de Colombia, a la gente buena de Colombia. Por lo demás, nunca voy a cerrar las puertas a gente que lo haya hecho bien, sea de aquí, de allá o de acullá. Me parece que lo que no puede haber aquí es delincuentes, no puede haber corruptos, no puede haber pactos. Es decir, transacción de yo voto por ti, pero me das esto, eso no lo van a ver en un proyecto ciudadano como este que yo estoy tratando de representar. Vicky, más allá de la Vicky periodista, la Vicky precandidata, también está la Vicky esposa, la Vicky mamá. ¿Qué tanto ha cambiado su vida y qué piensa su familia de su precandidatura? Ellos me dejan ser. Eso es lo más importante. Yo tengo 2 hijos, Simón y Salomón. Simón tiene 23 años, es abogado, se acaba de graduar. Yo puedo decir que fue uno de los días más felices de mi vida, el día que se me graduó Simón. Y Salomón tiene 12 años y es un futbolista de alto rendimiento para su edad, disciplinado, juicioso en su colegio y demás. José es médico, es cirujano, oftalmólogo y también está concentrado en su trabajo. De ellos, ¿qué tengo? El apoyo moral. Están conmigo para las que sea, pero no se alteran por una cosa o por la otra, claro. Aquí, junto con todo esto, vienen peligros, amenazas, situaciones difíciles,
pero pues tratamos de sobrellevarlas unidos, sin soltarnos la mano el uno al otro. Hay menos tiempo, aquí hay demasiado trabajo. Yo pensé que yo trabajaba mucho como periodista, pero estoy trabajando más, durmiendo mucho menos. Entonces salir de la casa a las 2 de la mañana porque tienes un vuelo a las 4 o a las 5 de la mañana, o salir de la casa a las 3 de la mañana y despedirte del niño que todavía está medio dormido y no se acuerda que uno se despidió, eso es duro. Pero bueno, ahí yo voy llamando por el teléfono y soy una mamá un poquito controladora o mucho. Entonces estoy pendiente que si almorzaron, que si no, que cuidado, vaya despacio en el carro y todo lo demás. Uno no deja nunca de ser mamá y yo tengo muy claro que mi primera función en la vida y mi primera obligación, mi primera obligación es cumplir con mis hijos, con mi obligación de ser mamá. Y además pues soy hija y soy hermana y soy esposa. Y tengo que cumplir, uno tiene que tener tiempo para todo y nunca dejar de lado lo que es importante. Ahora estamos en un trabajo y yo estoy en un trabajo, haciendo un trabajo por todos, incluidos mis hijos, mi esposo, mi familia, pero por los hijos de ustedes que nos están viendo aquí, por las nuevas generaciones, por los nietos. Estoy pensando en los colombianos, ese es un sentimiento desprendido que tengo en mi corazón y por eso me fui de semana. Yo tenía un gran trabajo, tenía un muy buen salario, una estabilidad, no me iban a botar. Entonces yo dejé todo eso que amo tanto, que amaba tanto, como mi profesión, para venirme acá a luchar por Colombia. Vicky, usted es una excelente cantante, tiene una maravillosa voz. ¿Podemos decir que Colombia perdió una cantante pero ganó una presidenta? No, pues a mí me gusta cantar. Yo te puedo decir que mi primer trabajo en la vida fue ser cantante. Sí, yo era cantante chiquita. Cantaba muchos bambucos, pasillos, todo eso. Me gustan los tangos, los boleros, las rancheras. Yo me crié con esa música, con la música del pueblo, de los pueblos, con lo que uno se crió con los abuelos y los papás y la mamá y esto. Entonces, no, a mí no me han perdido porque yo sigo cantando. Pero lo que tenemos que pensar es que logremos, no por mí. Yo no estoy pensando en mí. Yo no importo, sáquenme de la ecuación. Ni siquiera estoy diciendo usted tiene que creer en mí o venirse para acá. No, lo que estoy diciendo es hagan lo mejor para Colombia. Y lo mejor para Colombia es que quien tenga la presidencia el 7 de agosto del 2026 sea una persona incorruptible a toda prueba. Eso es lo primero. Segundo, que ame a Colombia, que ame a nuestras Fuerzas Armadas, que entienda que los colombianos tienen necesidades y que hay que resolverlas. Y que tenemos un montón de problemas. El tema de la inseguridad, el tema de la economía, tenemos que recortar el gasto público, tenemos que acabar con la burocracia, acabar con un montón de ministerios y entidades, tenemos que bajar los impuestos, simplificar el sistema tributario, volver a explorar y a explotar petróleo. Tenemos que buscar gas. Tenemos que hacer que las empresas florezcan, tener mejor y más empleo. Eso es lo que necesitamos, darles más educación a los muchachos, más oportunidad de educarse y de tener un primer trabajo y no de pagarles para que no maten. Esto todo es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer, cosas lógicas y responsables. No es que llega un presidente que es Dios o una presidente que es Dios y que lo puede todo. Esto va a ser berraco, va a ser difícil, pero tenemos que cambiar el rumbo a partir del 7 de agosto del 2026 y eso no está en mí, no está en los otros aspirantes, está en ustedes. Ustedes son los que van a tomar la decisión y necesitamos que ustedes tomen la decisión correcta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias a toda la gente en Pereira, en Risaralda. La verdad es que está la ciudad muy bonita. Me encantó cuando hicimos el recorrido y además ahora en el carro veníamos oyendo esa musiquita, Julio Jaramillo, si no estoy mal estábamos oyendo y yo digo, qué lindo que me recuerda todo esto. Yo vengo del Valle del Cauca, ¿cierto? Sí, Palmira. Pero tenemos cosas en la cultura similares. Yo, por un paro que había en Buga en el hospital, me tuvieron que llevar a nacer a Tuluá. Me crié en Buga, viví también en Tuluá, en Buga la Grande, en Cali. Y yo soy como la gente común y corriente, de lavar y planchar, como dicen las señoras. ¿Oyó? Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ustedes gracias.